Gálatas 5, 13-18. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Vive en el Espíritu y no en la carne. Bendiciones, hermanos. Hoy vamos a reflexionar sobre un pasaje poderoso de la palabra de Dios, Gálatas 5, 13-18. Este mensaje es clave para nuestra vida cristiana, porque nos habla de algo fundamental: la verdadera libertad en Cristo. Vivimos en un mundo que predica una libertad falsa, donde muchos creen que ser libre es hacer lo que quieran sin consecuencias. Pero la Biblia nos enseña algo muy distinto. La verdadera libertad es vivir según el Espíritu de Dios y no según los deseos de la carne. No usemos la libertad para pecar. El apóstol Pablo nos dice en el versículo 13: Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Dios nos ha dado libertad, pero no para volvernos esclavos del pecado. A veces, las personas piensan: Dios me ama, Dios me perdona, entonces puedo hacer lo que quiera. Pero la gracia de Dios no es una excusa para pecar, sino una oportunidad para vivir en santidad. Si realmente hemos sido transformados por Cristo, nuestra vida debe reflejar su amor y su verdad. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El versículo 14 nos recuerda un principio fundamental. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando vivimos en el Espíritu, dejamos de pensar solo en nosotros mismos. El egoísmo, el orgullo y la envidia son obras de la carne. Pero cuando caminamos con Dios, nuestro corazón cambia y aprendemos a amar a los demás como Cristo nos amó. Si realmente queremos vivir como hijos de Dios, necesitamos preguntarnos: ¿estoy amando a los demás como Dios quiere? ¿Mis palabras y acciones reflejan el amor de Cristo? ¿O estoy criticando, juzgando y peleando con otros? Camina en el Espíritu y no en la carne. Pablo nos da un consejo claro en el versículo 16. Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí está la clave para una vida cristiana victoriosa: andar en el Espíritu. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? Orar todos los días para buscar la dirección de Dios. Leer la Biblia y aplicar sus enseñanzas. Obedecer a Dios aunque nuestra carne quiera otra cosa. Alejarnos del pecado y de las cosas que nos apartan de él. Vivir en amor y santidad en todo momento. Porque el versículo 17 nos dice que la carne y el Espíritu están en constante lucha. La carne nos empuja al pecado, pero el Espíritu Santo nos guía a la vida eterna. La pregunta es: ¿a quién estamos escuchando más? Si nos dejamos llevar por la carne, terminaremos lejos de Dios. Pero si seguimos al Espíritu, Él nos dará fuerzas para vencer cada tentación y caminar en santidad. Si somos guiados por el Espíritu, somos libres. El versículo 18 nos da una gran promesa. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué significa esto? Que cuando vivimos en obediencia a Dios, ya no estamos atados a la condenación de la ley. Cristo nos ha hecho libres, pero debemos mantenernos en su camino. No podemos vivir una doble vida. No podemos decir que seguimos a Cristo y al mismo tiempo vivir en pecado. No podemos ir a la iglesia los domingos y los demás días vivir como el mundo. No podemos llamarnos cristianos si no estamos reflejando el carácter de Cristo. La verdadera libertad está en vivir guiados por el Espíritu Santo, porque Él nos da paz, gozo, amor y una vida abundante en Cristo. ¿Cómo estás viviendo tu libertad? Hermano, hermana, hoy Dios nos hace una pregunta: ¿cómo estamos usando nuestra libertad? ¿Estamos caminando según el Espíritu o siguiendo los deseos de la carne? ¿Nuestra vida refleja el amor de Cristo o nos dejamos llevar por el enojo, la envidia y el orgullo? ¿Estamos buscando agradar a Dios o solo satisfacer nuestros propios deseos? La invitación hoy es clara: rinde tu vida al Espíritu Santo. Él quiere guiarte, fortalecerte y ayudarte a vivir una vida que glorifique a Dios. Suscríbete para más reflexiones. Si este mensaje fue de bendición para ti, te invito a suscribirte a este canal, darle like al vídeo y compartirlo con alguien que lo necesite.